Qué nervia, la verdad, pero es un privilegio, la verdad, para mí poder compartir el mensaje con ustedes. Como dijo el pastor, yo le pido a Dios de corazón que sea su Espíritu Santo hablando a través mío, para que sea una semilla en tierra fértil en cada uno de todos ustedes. Amén. ¿Quién se glorió de la alabanza tan hermosa el día de hoy? Amén, estuvo bello, ¿verdad? Yo casi me voy a quedar sin voz ahí cantando, pero bueno, no importa. Mientras sea para Dios. Hermanos, el mensaje que hoy les traigo habla justo de este tema que me agrada y que amo tanto, que es la adoración. Y lo titulé así, se llama La adoración que agrada a Dios. Quiero leerles directamente, vamos directamente a la palabra, a Juan 4, versículo 20 al 24. Y este es un pasaje muy famoso que pues muchos conocemos. Sin embargo, hasta el momento en que Dios puso esta prédica en mi corazón, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Y es el pasaje de la mujer samaritana. Se los leo. Le dijo la mujer, estamos hablando de Jesús que tiene un encuentro con una mujer samaritana en el pozo de agua. ¿Ok? Entonces la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le contesta a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces, habiendo leído esto, quiero hacer un abordaje un poco, ir desglosando un poco en cuanto a que esta conversación que tuvo Jesús con la samaritana, esta es una de las primeras veces que el maestro aborda este tema de la adoración con una amplitud y una profundidad un poco diferente a la que se entendía anteriormente, antes de esta conversación. O sea, esta conversación marca un antes y un después. ¿Y por qué les digo esto? Porque en este momento Jesús nos está dando una información valiosa que necesitamos para poder ofrecer a Dios una adoración que sea de su agrado únicamente. Ahora, cuando adoramos a Dios, tenemos que entender que esto es un asunto que no se puede tomar a la ligera. ¿Por qué les digo esto? Porque este pasaje nos advierte de que hay una posibilidad de creer que estamos adorando a Dios, sin embargo, estamos haciéndolo de una manera distinta y a algo diferente que no es a Dios. Entonces, cuando la mujer le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, cuando él le dice esto a la mujer, Jesús descalifica este tipo de adoración. ¿Por qué? Porque probablemente ellos no conocían a quién estaban adorando. Por lo tanto, es súper importante que aprendamos de su palabra, de cómo podemos hacerlo y evitar errores similares a este. Entonces, como objetivo de esta prédica, yo quisiera que podamos nosotros como cristianos conocer esas bases bíblicas de la adoración y reconocer nuestra necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. También es importante que identifiquemos obstáculos que nos impidan adorar con libertad a Dios. Es importante que conozcamos qué es la adoración y cuál es el papel de la música en esta. Y por último, de los objetivos es importante llevar a esta iglesia y al resto de personas que podamos llegar a este mensaje a rendirnos como pueblo de Dios en adoración para encontrar agrado en Él mismo. Ok, cuando nosotros hablamos de la adoración, las características que esta palabra a la luz de la Biblia, pues en realidad no viene una definición exacta, ¿verdad? Pero podemos considerar que Jesús nos dio una enseñanza sobre este tema. Es importante establecer que fuimos creados para adorar. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, él rompe su relación con Dios.
y Dios envía a su Hijo unigénito con el fin de redimirnos para que nuevamente nos convirtiéramos en verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender cuando dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8 al 11, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a hacer por una eternidad. Vale más que estemos practicando acá, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es la adoración? Entonces, como les dije anteriormente, la Biblia no trae una definición, sino que su forma de enseñarnos es mostrándonos numerosos ejemplos de adoración de personas que adoraban a Dios con el fin de que a través de ellos podamos aprender cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, la palabra griega en el Nuevo Testamento, que más a menudo se define como adoración, es proskuneo, con K. Y esto se define literalmente como postrarse delante o arrodillarse delante de. La adoración es una actitud del espíritu. Y esto es importante porque si no entendemos que es una acción interna e individual, pues no entenderíamos exactamente qué estamos haciendo. Nosotros como cristianos adoramos constantemente, todo el día, los 7 días de la semana, inclusive aquí, todos reunidos en una manera formal, en un culto que es bíblico, adoramos al Señor. Es importante que sepamos que lo estamos haciendo en un plano individual. Y no es porque digamos, bueno, cada quien adora en su casa y no importa, no. Es importante congregarse porque es un mandato, pero tenemos que entender que sale de cada uno de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra parte espiritual. Cuando adoramos a Dios, podríamos decir que esta es una de las actividades más nobles, elevadas e importantes que el ser humano puede realizar. En Juan 4, del 23 al 24, la naturaleza de la adoración cristiana es de adentro hacia afuera y tiene 2 cualidades igualmente importantes, en espíritu y en verdad. Ahora, adorar en espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física. Tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser y requiere de varias cosas que vamos a ver a continuación. Lo primero, tenemos que nacer de nuevo. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Dice la Escritura, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, en 1 Corintios 2 al 11. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza la adoración, porque en esencia está glorificándose a sí mismo. Y toda verdadera adoración glorifica a Dios. Segundo, adorar en el Espíritu no requiere de una mente centrada en Dios. Tenemos que estar renovados en esta verdad que únicamente nos presenta la palabra. Romanos 12, Pablo nos exhorta a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, solo cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales para centrarnos en Dios, podemos adorar en espíritu. Van a haber distracciones de todo tipo, ¿ok? Pueden inundar nuestra mente en el momento que estamos intentando adorar y alabar y glorificar a Dios. Y esto es uno de los obstáculos que podemos encontrar. Si nuestra mente está pensando en otra cosa y no estamos centrados en Dios,
probablemente nuestra adoración va a estar falta de fruto, ¿sí? Es una oración que no va a estar completa, por así decirlo. Tercero, cuando oramos en el Espíritu, tenemos que tener un corazón puro, un corazón abierto y, más importante, tener un corazón arrepentido. Cuando el corazón del rey David estaba lleno por culpa de su pecado con Betsabé, se dio cuenta que no podía adorar. Él mismo dice que se sentía que Dios estaba lejos de él y gemía todo el día, sintiendo que la mano de Dios se agravaba sobre él. Eso está en el Salmo 32. Pero cuando confesó su pecado y la comunión de Dios fue restaurada, de él brotaban adoración y alabanza todo el día. Inclusive a considerarlo que estaba loco, que estaba borracho, pero él lo hacía con un gusto y un placer que era agradable para Dios. Comprendió que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Entonces la alabanza y la adoración a Dios no puede provenir de un corazón lleno de pecados inconfesos. No necesariamente tiene que ir donde el amigo o donde el compañero o donde el esposo a confesar ese pecado. Se lo confesamos directamente a él y venimos acá con un corazón preparado. Pero entonces si decimos en espíritu y en verdad, y ya vimos la parte de espíritu, veamos ahora la parte de en verdad. Esta segunda cualidad de la adoración verdadera, tenemos que tener claro que toda adoración es una respuesta a la verdad. ¿Y qué mejor medidor de la verdad que la palabra de Dios? Jesús le dijo a su Padre, tu palabra es verdad, en Juan 17. Y el Salmo 119 dice, tu ley es verdad y tu palabra es verdad. Entonces, para adorar verdaderamente a Dios, debemos comprender quién es y lo que ha hecho. Y el único sitio donde esto es revelado es en la Biblia. Entonces, esta adoración, siendo una expresión de alabanza desde lo más hondo de nuestro ser, de nuestro corazón, lo podemos comprender a través de su palabra. Si no tenemos la verdad de la Biblia y no conocemos a Dios, no podemos adorar verdaderamente. Debido a que estas acciones externas o secundarias, digamos, en la adoración cristiana, no existe ninguna regla con respecto a que si se debemos sentarnos, si debemos postrarnos o estar en silencio o cantar alabanzas de manera estentórea, pero cuando adoramos acá en la congregación, lo más importante es que lo hagamos en espíritu, o sea, en nuestros corazones y en verdad, en nuestras mentes. Así pues, lo primero que observamos en las Escrituras es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios, al que ama intensamente. De nuevo veamos el ejemplo como el rey David comenzaba ese Salmo 18 expresando su amor a Dios y le dice, te amo, oh Jehová, para inmediatamente después invocarle reconociendo que es digno de ser alabado. Entonces, como no hay otra manera de que nosotros podamos adorar a Dios sin amarlo, tenemos que entender que este amor es pobre en respuesta al amor tan indefinido, tan indescriptible y tan grande que Él tiene por todos nosotros. Por lo tanto, si la adoración nos surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos no va a pasar de ser un simple rito, un simple canto religioso, un canto frío, seco, carente de significado y que de ninguna manera le van a agradar a Dios. Ahora, si nosotros hablamos que esta adoración viene de un amor, tenemos que este amor implica una entrega absoluta. El Señor nos enseña que para amarle hay que hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra mente. Eso está en Mateo 22:37. Así pues, esta adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como ofrenda de amor.
Podemos encontrar ejemplos y ilustraciones en la palabra que habían holocaustos y sacrificios que se realizaban en el Antiguo Testamento para adorarle. La particularidad era que este animal que se ofrecía era completamente al Señor en olor grato. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque habían otros sacrificios que habían partes del animal que se guardaban para ciertas personas. Pero cuando era para el Señor, el animal se quemaba por completo. No había parte que quedara, era entrega total. Y eso es lo que representa esto, que tiene que ser una entrega total. No puede ser simplemente el domingo, no puede ser simplemente cuando me están viendo o simplemente cuando me toca ministrar en el grupo de alabanza. Entonces podríamos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda absolutamente nada para sí mismo, sino que se entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida entera a Él. Pablo tenía en mente este sacrificio cuando exhortaba a los romanos, donde decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, si meditamos un poco en esto, rápidamente nos vamos a dar cuenta de que la expresión plena de este tipo de devoción la vamos a encontrar en otras partes también, y la parte más importante es en Cristo, donde Él entregó su vida completamente al Padre en la cruz. En Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, si vamos a adorar a Dios, esto implica sumisión y obediencia. No podemos adorarle sin haber rendido previamente toda nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto Él nos manda. Perdón, hermanos, voy a tomar un poquito de agua. Discúlpenme. Si vemos de nuevo en el Apocalipsis, dice que los ancianos se postran delante de Él, en el que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Cuando ellos dicen echan sus coronas es porque están rendidos completamente delante de Él. Porque cada corona fue entregada a cada uno de ellos. Pero ellos dicen: no soy digno de tener esta corona, y lo rendimos todo ante ti, en adoración, en sumisión, en reconocimiento y entrega absoluta a Dios. No podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones únicamente de nuestra boca. ¿Por qué? Porque ya sabemos claramente que Dios ya vio nuestro corazón antes de que eso saliera de nuestra boca. Por ende, tenemos que tener un corazón contrito, humillado y preparado. Esta fue la razón por la cual Jesús, como los profetas del Antiguo Testamento, tuvieron que reprender reiteradamente al pueblo de Israel. En Marcos 7:6 dice: respondiendo a él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que decían sus labios no correspondía con lo que tenían adentro en su corazón. O sea, su actitud no era congruente con lo que estaban diciendo. En Hebreos les leo lo siguiente, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, vemos esto como la admiración sobre Dios, hacia Dios, es tan importante, pero sin amarlo, sin conocerlo, no podemos admirarlo. Entonces, tenemos que tener en cuenta y tener muy claro que esta admiración va a surgir y va a crecer en nosotros al considerar por medio de la palabra de Dios cómo es Él, su naturaleza, sus atributos, su carácter y también sus obras. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando conocemos todo esto, es el momento en cuando nos rendimos ante Él
de forma reverente por su gloria y por lo que Él es. Es importante que aclaremos ciertos puntos también. Cuando adoramos, esta adoración tiene que ser o tiene que ir más allá de nuestras acciones de gracias por sus bendiciones. Debemos notar también la diferencia entre la adoración y la acción de gracias. Y eso es súper importante, porque en la acción de gracias, la acción, digamos, el foco, perdón, de nuestra atención está en las cosas que hemos recibido de Él. Sin embargo, en la adoración, el foco y el centro de atención tiene que ser Dios. Y les voy a citar un ejemplo muy, muy sencillo, muy vacilón, que a mí me llamó la atención, y es el ejemplo de el novio y el anillo. Entonces vamos a imaginarnos que unos novios que han quedado para verse, llega el chico y en un momento determinado saca un precioso anillo y se lo entrega a su novia. Se lo regala con todo el amor del mundo. Inmediatamente la muchacha ve el anillo, se encuentra fascinada, ¿verdad? Mientras se lo pone en el dedo y le da las gracias a su novio. Pero según va pasando el tiempo, que es la cronología normal de una relación, podríamos decir que este anillo va a ir pasando a un segundo plano. O sea, toda la atención de la chica vuelve a estar puesta de nuevo en su amado, en quien ve muchas más virtudes que un simple anillo que le regaló en algún momento determinado. Porque ella no puede seguir adorando ese pequeño anillo que le dio. ¿Por qué? Porque lo va conociendo cada vez más y probablemente se va enamorando más y más. Y esto es justo de la misma manera como nosotros estamos maravillados de la gracia de Dios por todo lo que nos ha dado, por cómo hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas, pero más importante que cualquiera de todas esas cosas que nos ha dado es Él mismo. No podemos dejar que las cosas que Él mismo nos ha entregado nos hagan perder nuestro foco de atención, porque Él es la razón de ser de todos nosotros los que estamos aquí. ¿Quién está aquí conmigo? Están muy callados. Ahora, les voy a leer 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciaseis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el apóstol Pedro hace un breve resumen de nuestra nueva posición en Cristo. De cómo Cristo vino a decir, ok, ahora las cosas se van a hacer así, de esta manera. Me van a adorar en cualquier lugar, no solo en el templo, no solo detrás del velo donde en el tabernáculo se podía hacer una vez nada más y una persona designada. Ahora todos tenemos acceso directo a Él para poder hablarle y adorarle en espíritu y en verdad. Cuando nosotros vemos esto, el apóstol Pedro no se detuvo aquí, sino que expresó que en todo esto hemos recibido por gracia que nos debe llevar a anunciar sus virtudes en una expresión de auténtica adoración. Entonces, ¿cuántos aquí quieren ser adoradores verdaderos? Amén. Para hacer esto tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. Tenemos que concentrar toda nuestra atención en quién es Dios, en lo que ha hecho, pero más importante, en lo que es, lo que era y lo que será. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque con mucha facilidad nos detenemos nosotros pensando en lo que ahora somos, gracias a Cristo. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que esté mal, que nosotros veamos el cambio, digamos, wow, Dios es demasiado bello. Dios ha hecho un cambio importantísimo en mi vida y he dejado de hacer cosas que antes no hacía y mi mente funciona de una manera distinta. Pero tenemos que regresar a adorarlo por lo que Él es nuevamente. Ahora, muy rápido, el papel de la música en la adoración. En la Biblia encontramos dos maneras principales de adorar a Dios, que es la oración y el canto. En el libro de los Salmos podemos decir que
es un himnario para los creyentes, ¿verdad? Y encontramos la letra muchos cánticos de adoración. No está de más decir que es el libro más largo de la Biblia, lo que nos da una idea de la importancia que es la adoración y la música en la vida de un cristiano. Sin embargo, habiendo dicho esto, es importante decir que es un error limitar la adoración exclusivamente al canto. Porque también encontramos en muchas ocasiones, a lo largo de esta revelación bíblica, en las que diferentes personas adoraron a Dios por medio de sus oraciones. Y por otro lado, no todas las canciones que cantamos son adoración. Perdón que les rompa la burbuja a muchos, pero es cierto. ¿Por qué? Porque en muchos círculos se asocia la alabanza con un periodo dedicado a la música, un periodo que no es exactamente adorar a Dios, porque hay música de acción de gracias, hay música en la que estamos pidiendo a Dios cosas, pero no exactamente le estamos adorando. Así que si buscamos adorar a Dios con nuestra música, es súper necesario elegir bien las canciones y prestando especial atención a su letra. No está de más decir, si escuchamos música que no es dedicada a Dios, que es nuestra responsabilidad escuchar y poner atención a lo que estamos cantando y a la letra de estas canciones. Además dice como que la música y todas las cosas buenas que Dios ha creado se puede usar de forma inapropiada, y de esto no vale la pena seguir hablando porque ya sabemos múltiples ejemplos en el cual la música se usa de una forma que no le agrada a Dios. Pero no cabe duda de que el uso de la música en la oración a Dios conlleva varios peligros en los que ninguno de nosotros vamos a estar libres. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Primero, en algunas culturas es fácil dejarse llevar por el ritmo de la música, ¿verdad? Sin pensar en lo que dice la letra. Entonces es importante que nosotros, algunas canciones que sean cristianas y que empezamos a tararear, ¿verdad? Sin reflexión alguna, hay que poner un alto a esto, hay que analizar, porque la palabra dice, cantad con inteligencia. Esto lo dice el Salmo 47 en el versículo 7. Porque cantar o escuchar música cristiana sin prestar atención a lo que se dice no es algo que debemos identificar como una adoración, simplemente por lo que de repente nos suena como cristiano. Ahora, en segundo lugar, es muy triste decirlo, pero muchas veces, y este es un error que se comete en muchas iglesias y que muchos cristianos recién convertidos cometen, y es fijarse más en los cantantes que en Dios mismo. Existe un grupo muy famoso en el cual hay diversas situaciones en las que se ha visto en medio de polémica y que tristemente te das cuenta que personas, tal vez que no tienen una madurez cristiana, estaban viendo únicamente al cantante y este cantante rechaza a Cristo después de ser un cantante de un grupo de música cristiana. Y esto es una piedra de tropiezo que duele, porque hay muchas personas que al ver que esta persona, que es supuestamente el cantante principal y que tiene que tener una espiritualidad importante, le da la espalda a su fe. Y lastimosamente perdemos almas. Ahora, es importante decir, como ministro de alabanza también de esta congregación, que el tiempo de oración no es para exhibirnos a nosotros mismos aquí al frente. Y siempre va a existir esa tentación de convertir los dones y talentos en el centro de adoración. Que si la canción suena bonito, que si el instrumento sonó muy fuerte, que si la batería se descoordinó. No es por nada. Pero esto llega a un momento en que usurpa el lugar que legítimamente solo le corresponde a Dios. Entonces, nosotros como cantantes cristianos y como ministros de alabanza tenemos una responsabilidad muy grande en este punto. Ahora, existen cantantes cristianos que de repente llegan a empobrecer su letra porque dicen que están limitados
a Dios. Si nosotros vemos la pobreza de sus letras, esa escasez de términos y la repetición de algunas palabras, podríamos decir, wow, o sea, hay tanto, tanto, tanto que decir en los Salmos, por ejemplo, y este cantante súper famoso usó 3 renglones nada más. Y eso fue toda la canción. Y lo repetimos una y otra vez. Ahora, no me malinterpreten, no quiere decir que esté mal, pero tenemos que enriquecer esta adoración. En cuarto lugar, es importante también saber y reconocer que existe un peligro de pensar que Dios está más presente en nuestra adoración cuando contamos con medios técnicos que sean adecuados. Un sonido muy bonito, una iluminación súper bonita, coros, todo el mundo afinado, adoración, luces apagadas, entra en vigor ahí sí el Espíritu Santo, ¿no, señores? En este momento se siente la presencia del Espíritu Santo y hay más de un corazón aquí que está adorando y no hay música. Amén. Ahora, el profeta Isaías nos ha dejado un hermoso versículo que conviene recordar en relación a esto. Y esto está en Isaías 57, donde dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A Dios no le impresiona una super organización con un super sonido. Cuando nosotros pensamos que únicamente el Señor va a moverse cuando la alabanza está poderosa, que decimos todos nosotros, esto va a traer a una iglesia que se priva de identificarse adecuadamente con el tiempo de adoración. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que vamos a tener a personas que dicen, yo no llego a las 10, qué pereza, por si es Luis cantando. Entonces, hermanos, esto nos está privando de una adoración. Este tiempo de adoración, Luis, te amo en Cristo, usted sabe que sí. Este tiempo de adoración es importantísimo, es una preparación para la palabra que vamos a recibir. Ahora, si nosotros fuéramos adoradores en espíritu y en verdad, que pusimos a un lado toda nuestra vida y todo lo que Dios nos ha dado para adorar a Cristo, estaríamos aquí a las 9:50, porque decimos, ya va a empezar y voy a poder adorar con mis hermanos congregados de manera individual. ¿Ok? Porque eso es súper claro. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces la congregación dice, no, hombres, yo no canto nada. Que cante ahí Swain, adelante, ella es la profesional en esto. Si yo canto voy a sonar horrible. No, hermanos, no se trata de eso. No se trata de cuál suena mejor, de cuál canta mejor, de cuál se desafina más. Puede ser que el más desafinado de todos esté adorando a Cristo en espíritu y en verdad. Sí, entonces, nadie se escapa del hecho de que en el día de hoy la música cristiana se ha convertido para algunos cantantes un negocio. ¿Ok? Y pues lastimosamente llega a importarles únicamente los beneficios económicos, se importan de su fama y de la popularidad que esto les trae, pero no dudan en imitar ritmos mundanos o de alternar canciones dedicadas al Señor con otras de carácter por ahí de repente un poquito más profano para poder ampliar mi rango de personas a quien va a llegar mi música de adoración. Ahora bien, habiendo considerado algunos de estos peligros que pueden haber cuando utilizamos la música, debemos volver a enfatizar que el uso correcto de la música nunca debe ser despreciada. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. Él creó la música. ¿Sí? Entonces, no necesitamos la música para adorar a Dios, sin embargo, la Biblia nos enseña que es un aspecto importante de nuestra relación con Él. Como ya hemos dicho, todo el libro de los Salmos, que es un buen ejemplo
para caracterizar a la música en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de que nuestra adoración va directamente relacionada a nuestro amor a Dios, tenemos que entender algo muy cierto. ¿Quién está aquí conmigo? Amén. Sí, no se duerman. Tenemos que entender que Dios y la obra en la cruz es lo que tiene que estar en el centro de nuestra adoración. Esto puede ser evidente, puede ser un poco hasta obvio, ¿verdad? Pero debemos recordar que solo podemos dirigir nuestra adoración a Dios. Y es importante que tengamos mucho cuidado con esto. No podemos olvidar que Dios es un Dios celoso y que no comparte la adoración de su pueblo con nadie más. Dice la palabra en Isaías 42, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En Éxodo 34 también menciona donde dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios tiene que ser el plano central, tiene que ser el centro de nuestra oración. Todo lo demás queda un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Ahora, si nosotros decimos, ok, sí, bueno, la obra en la cruz y Cristo, ¿por qué es tan evidente? Bueno, siempre que queremos hacer algo para el Señor, el camino va a estar lleno de tentaciones, hermanos. Siempre va a haber un obstáculo, siempre va a haber algo que, pues, como ya señalé anteriormente, es relativamente fácil, por ejemplo, que el líder de alabanza se convierta en el centro de la oración. O que nuestra oración esté enfocada más en el hombre que en Dios. Y de esta manera cometer el error de gloriarnos en nuestra nueva posición en Dios, porque Dios me la dio y Dios me dio este puesto porque así lo quiso Él, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo de lado a Dios. En este punto también es importante decir que la cruz de Cristo tiene que tener un lugar central, no solo en nuestra vida ni en el servicio, sino también en nuestra adoración. Entonces, sin la obra de la cruz, nosotros todavía estaríamos bajo la ira de Dios, expuestos al juicio, expuestos a la condenación, viviendo en pecado, sin darnos cuenta de ello. Ahora, gracias a la obra en la cruz, gracias a su infinita misericordia, hemos encontrado la reconciliación con Dios y es allí donde podemos apreciar la forma totalmente nítida de cómo es Dios. El apóstol Pablo lo expresa con mucha claridad en Gálatas, donde dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, tenemos claro que nuestra adoración tiene que estar centrada en Dios y en la obra suprema de Cristo en la cruz. Muchas veces nos olvidamos de la cruz y hemos ido desapareciendo a la cruz de nuestra adoración como cristianos. Se habla mucho del triunfo de Cristo, amén. Se habla de su exaltación en gloria, hablamos de su majestad, hablamos de su amor, y aunque todo esto es completamente cierto, nunca deberíamos olvidar que Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento y de la muerte. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y las huestes celestiales adoran al Cordero que fue inmolado. Entonces, con esto podríamos decir y afirmar que toda oración que no tome en cuenta de la obra de la cruz podría estar incompleta. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo. En Juan 5, versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Lastimosamente existen grupos cristianos que niegan la naturaleza divina del Hijo y que por lo tanto no adoran y no lo adoran como Dios.
Hermanos, nuestra adoración a Dios como cristianos no es una actividad opcional. Dios está buscando que este pueblo sea un pueblo de adoradores que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, desde que el hombre en el Edén decidió que iba a dejar de adorar a Dios, posteriormente Dios llama a Abraham de los caldeos para formar a partir de él un pueblo que, dejando los dioses paganos que había en su entorno, adoraran al único y verdadero Dios. De esta manera, tanto Abraham como su hijo Isaac y su nieto Jacob se caracterizaron por ser hombres de tienda y altar. ¿Qué quiere decir tienda y altar? Hombres que eran peregrinos y hombres que adoraban. Cuando Moisés iba por el desierto, Dios le dio la ley al propio Moisés con diversas instrucciones acerca de reglas importantes para nosotros vivir como humanidad creada por Él y de cómo adorarle. Además les mandó construir un tabernáculo, ¿verdad? Donde Dios manifestaba su gloria en medio de su pueblo. Ahora, si nosotros tenemos esto claro, veamos cómo de nuevo el rey David jugó un papel muy importante porque él tuvo en su corazón durante todo este tiempo edificar una casa permanente a Dios donde su pueblo pudiera adorarle. El Apocalipsis nos enseña que nos enseña que el acto que determina el destino final de cada uno de nosotros es la adoración. Entonces la pregunta es, y aunque suene un poco duro, ¿a quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar a Dios o a la bestia y su imagen? A lo largo de toda esta revelación bíblica, hermanos, podemos ver que el propósito por el cual nosotros hemos sido creados y por el cual fuimos redimidos por la sangre derramada en la cruz era para que fuéramos y que seamos adoradores de Dios. Y como les mencionaba anteriormente, esta adoración no es opcional. Y este versículo, este salmo, me ha causado tanto impacto que el mismo rey David sabía que esto no era opcional. El rey David le hablaba a su espíritu. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él le ordenaba a su espíritu, porque él sabía que él estaba viviendo en una carne pecaminosa, que es la que nos tocó a todos nosotros vivir. Entonces, hermanos, tenemos que imitar esta actitud de David. Tenemos que hablarle a nuestro espíritu, alma mía, alaba a Jehová en todo momento. Y hermanos, yo entiendo que la vida es complicada y hay muchas cosas que hacer y el trabajo, los hijos, la escuela, la universidad. No es necesario parar el carro, encender y poner música para poder adorar a Dios. Podemos estar en una conversación de un tema completamente distinto y estoy adorando a Dios en mi espíritu. ¿Por qué? Porque en ese momento, a pesar de que yo esté hablando con Luis de fútbol, yo puedo estar diciendo, bendice alma mía Jehová. Porque estamos tan acostumbrados a que, no, ok, este es mi momento de adoración, este es mi momento de alabanza, este es el momento en el que veo Netflix. No, esto es todo el tiempo, 24 horas al día. Los que no duermen. Sí, pero es súper importante. Ahora, en cuanto a la adoración, cuando lo hacemos de manera pública o lo hacemos de manera privada, es importante que no cometamos el error de asumir que como cristianos únicamente podemos hacerlo reunidos en la iglesia para tener un momento especial de adoración.
Ok, sin duda esto es totalmente correcto porque sí es bíblico, pero cabe la posibilidad de caer en esa equivocación y de pensar que solo en estas reuniones podemos adorarle. Pensar así obviamente sería un gran error de nuestra parte, ¿ok? Porque Dios espera que en cada momento de nuestras vidas le adoremos. Y junto con nuestro tiempo de oración diario debemos dedicar tiempo también a esta adoración. Entonces, en realidad lo que hacemos acá, hoy, o los cultos de domingo, de 10 a 11, en este tiempo de alabanza, de adoración, es un reflejo de lo que hacemos diariamente. Es una oportunidad de hacerlo con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, pero tiene que ser algo genuino de cada uno de nosotros. Yo no puedo darle la responsabilidad al pastor. Uy, no, estuvo fatal la oración hoy. Es que el pastor probablemente jamás. No puedo darle la responsabilidad a Luis como líder del grupo de alabanza de que él, pues, no hizo bien su trabajo aquí. O sea, cada creyente, cada cristiano tiene que venir preparado para adorar a Dios. Tiene que rendir todos sus pecados, tiene que limpiar sus corazones, porque les leo Éxodo, y porque hablaba en el Antiguo Testamento que no prohibía que ningún israelita se presentara delante del Señor con las manos vacías. Entonces, en nuestros tiempos, hoy en día no podemos llegar a la iglesia para ver qué han preparado los líderes, o para ver qué traerá, o cuál canción van a cantar, a ver cómo les sale esta vez. ¿Verdad? No podemos descargar esa responsabilidad sobre los líderes. Tenemos que prepararnos desde nuestro hogar, en una comunión diaria, en una relación diaria, y venir a hacer acá lo que hacemos durante toda la semana. Hermanos, el Señor Jesús nos enseña que la adoración y el servicio van de la mano. Veamos en Mateo capítulo 4, versículo 10, dice: entonces el Señor Jesús les dijo, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, si nosotros tenemos de nuestra parte una adoración que no involucra nuestro servicio a Dios, no es una adoración verdadera, hermanos. Hacerlo bien implica la entrega a Dios con nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra lealtad, nuestro amor y todo cuanto tenemos y cuanto somos. Veamos en Hebreos 13. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. A Dios no le agrada cualquier tipo de adoración. Existen muchísimas advertencias en el Antiguo Testamento sobre cómo los profetas de esta antigüedad advirtieron al pueblo de Israel que tenían muchísima adoración, pero él la aborrecía. Y ustedes dicen, wow, pero ¿cómo? Pero ellos estaban adorando, ¿verdad? Pero no era de la forma en la que él había dicho, y de forma específica y claramente quería que se le adorara en cierta manera. Entonces, nosotros como adoradores tenemos que acercarnos a Dios teniendo en cuenta en que somos indignos de estar aquí. No somos merecedores. Sin embargo, Él nos ama tanto que nos da la oportunidad de estar acá, rendidos, impuros, imperfectos, de darle olor fragante a Él. El profeta Isaías, cuando vio al Señor en su trono, alto y sublime, dijo lo siguiente: ay de mí, que soy muerto,
Porque siendo el hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. O acordémonos de las palabras de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, debemos de recuperar ese santo temor y reverencia ante el Señor, no olvidando que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, existen beneficios de adorarle a Dios. Amén. No solo podemos hablar de las cosas malas y tenebrosas, porque Dios se agrada de esto. Entonces, cuando adoramos a Dios, no, obviamente no lo hacemos para ser bendecidos, pero indudablemente lo somos en la medida que lo hacemos. Encontramos gozo, encontramos bendición, encontramos un propósito para nuestras vidas. Además, esta adoración nos va transformando poco a poco y nos prepara para la vida eterna. Ahora, hermanos, si la adoración nos acerca más a lo que seremos eternamente, tenemos que darnos cuenta que en la medida que vamos creciendo en adoración a Dios, nuestra visión de quién es Él se irá ampliando. Conforme más lo vamos amando, conforme más vamos teniendo ese conocimiento de sus atributos, esa visión se va a ir ensanchando al punto en que vamos a conocerle mucho mejor y de forma mucho más personal. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Qué importante. Muchas veces pensamos que la obra que Cristo llevó en la cruz fue únicamente para librarnos de la condenación y del infierno. Y sin duda este es uno de los beneficios que recibimos todos aquellos que creemos en Él. Pero sin duda no es la meta final de nuestra salvación. En este pasaje donde el Padre tales adoradores busca que le adoren, el Señor le explica a la mujer samaritana que lo que Dios estaba buscando en el último término eran auténticos adoradores. Ese era el objetivo final de su misión. Si nosotros vamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, y para hacerlo tenemos claro que es imprescindible la obra regeneradora, restauradora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a acercarnos a ser los adoradores que Dios quiere que seamos. Dios está buscando que seamos aquellos que entramos en una nueva revelación con Él por medio de la fe en su Hijo. Entonces, mientras nosotros no arreglemos nuestra relación con Dios por medio de la conversión y seamos regenerados con el Espíritu Santo, por su Espíritu Santo, pues nuestro corazón probablemente sin darnos cuenta va a continuar en rebeldía. Y si sigue en rebeldía buscando una y otra vez volver a estar con Dios, sin darle el centro de atención a Él, es imposible que adoremos a Dios así. Cuando Jesús le dice a la samaritana, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, cuando Él dice la hora, se refiere a esa culminación de la obra de Cristo en la cruz. Y es importante que sepamos que a partir de este momento, el aspecto más importante de esta nueva adoración es que ya no iba a ser en un lugar concreto, sino que en cada uno de nuestros corazones. Bien, hermanos, para ir terminando con esto, voy a pedir al grupo de alabanza a ver si puede pasar. Quiero decirles que
ver esta iglesia llena de personas que adoran a Cristo me llena de gozo, porque he visto que son adoradores en espíritu y en verdad. De cómo yo he sido testigo en carne propia de su palabra transformadora que rompe yugos y desata cadenas generacionales. Y es importante que tengamos claro que estamos aquí para esto, que no es opción y que no es a venir, no venimos a cantar, no venimos a decir lo que dice la pantalla allá arriba, sino que venimos a rendirnos ante Él. Que a pesar de que sabemos que es un corazón pecaminoso, que tenemos un corazón engañoso, lo entregamos a Él en sacrificio vivo. Lo entregamos a Él de forma completa.